Buenos días a todos. ¿Se ve bien ahí? Buenos días, sí, se alcanza a ver bien. Buenos días, sí se ve. Ok. Muy bien, pues vamos a iniciar. Dijimos que íbamos a empezar a ver los componentes moleculares, uno muy importante que es el complemento. Entonces, les había pedido que estudiaran complemento, bueno, que lo revisaran y para ver más fácil esta clase, ¿no? No es tan complicado como se ve en los libros. No sé si alguien quiere voluntariamente comentar cuáles son las funciones del complemento. Oh, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie leyó del complemento? Yo sí leí. Yo vi que, Ajá. bueno, había uno que es C3, C5, no, C3A, C5A y C4A, que esos van a hacer inflamación. Ajá. Y C3B era opsonización y fagocitosis, con C3B inactivo. Y Ok. acá, aparte de eso, iba a haber lisicelular, que eso era como lo que salía de la cascada. Ah, ok, la lisis celular, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Alguien vio por qué se llama complemento? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie sabe por qué se llama complemento? ¿O por qué le dieron el nombre de complemento? Lo que dijo su compañera es correcto, o sea, fueron las funciones, o sea, son las funciones del complemento. Entonces, complemento, que es un tema importante, lo que vamos a hacer es yo no voy a estar escribiendo siempre complemento para que sea mucho más rápido. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo siempre marco complemento como una C. Entonces, siempre voy a poner una C con una apóstrofe así. Entonces, cuando diga esto es complemento, ¿no? Ahora, se le llama complemento porque el suero, cuando ustedes tienen la sangre, ¿no? Y la centrifugan, se va a separar en varios componentes, ¿no? Entonces, pues, por un lado, vamos a tener, si es la sangre completa con anticoagulante, lo que vamos a ver es, aquí vamos a ver el plasma, que es la parte líquida de la sangre. Aquí vamos a ver los leucocitos, ¿sí? Y aquí vamos a ver eritrocitos y eritrocitos, ¿sí? Y las plaquetas normalmente están aquí en el plasma. Entonces, cuando se estaba viendo el efecto del plasma y del suero sobre los cultivos bacterianos, se vio que cuando el plasma o suero se calentaban arriba de 56 grados o a 56 grados, durante más o menos 40 minutos, lo que sucedía es que perdía su efecto microbicida, porque ya era muy conocido que el suero y el plasma tenían un efecto microbicida. Entonces, cuando lo calentaban a esta temperatura por este tiempo, ya no había efecto del suero, a pesar de que existían los anticuerpos. Entonces, como no se sabía qué era lo que estaba sucediendo, se le dio el nombre de complemento. O sea, que complementaba la actividad de los anticuerpos, porque los anticuerpos seguían presentes y funcionales, pero no tenían efecto microbicida. Entonces, por eso se le llamó complemento, porque complementaba la capacidad
de los anticuerpos o de, en este caso, del suero y plasma para poder tener un efecto bactericida, ¿no? Entonces, por eso se le llamó complemento. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió más adelante? Se le empezó a dar nombre, y eso va a ser importante porque en la nomenclatura se pueden confundir un poco. Se le empezó a dar nombre precisamente con la C, ¿no? Entonces, con la C se empezó a nombrar las partes, ¿no? Entonces, por ejemplo, se le empezó a dar de acuerdo a cómo se iban descubriendo. Ya antes se habían caracterizado las proteínas y entonces se vio que el orden en el que se iban activando no era el mismo que se les había dado. Por ejemplo, empezaron diciendo que había un C1, C2 y así sucesivamente hasta C9, ¿no? Sin embargo, a la hora de ver cómo funcionaba, vieron que no iba en el orden que ellos lo habían puesto, ¿sí? O sea que aquí debería ir C3 y no aparecía C3 inmediatamente después de estos. Entonces, a veces se les hace un poco difícil aprenderse, y es más que aprenderse es entenderla, pero sí es importante en este caso aprendérsela, porque precisamente hay esos brincos, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Ahorita les voy a dar unas claves para que ustedes no se puedan perder a la hora de ver esta nomenclatura, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver entonces las funciones, ya su compañera las dijo, están correctas. Y vamos a describirlas. Obviamente esto lo vamos a ir viendo, cada uno de los procesos los vamos a ver, ¿no? Entonces, las funciones del complemento, entonces funciones, se vio que las funciones del complemento eran, uno era precisamente la lisis, ¿no? La lisis bacteriana en este caso porque se trabaja con bacterias. La otra función es algo que más adelante vamos a ver que se conoce como opsonización. Y una función más que tiene el complemento es la inflamación. Entonces, el complemento participa en lo que es el proceso de inflamación. Entonces, si se fijan, hay muchísimas funciones del complemento, ¿no? Tenemos bastantes funciones y por eso es importante comprender qué es el complemento y cómo se lleva a cabo y qué componentes hacen cada cosa, porque en este caso la lisis bacteriana es de las principales funciones. Entonces, aquí participan todos los componentes, aquí en la opsonización participan algunos y en inflamación participan también únicamente unos componentes del complemento, ¿no? Opsonización significa que va a recubrir a los microorganismos para facilitar la fagocitosis, ¿no? Que cuando veamos fagocitosis, pues vamos a ver cómo sucede este evento. Bueno, no sé si aquí todos ya le agarraron la onda, ¿no? Que son estas funciones. Entonces vamos a empezar con la cascada para que vean que es muy simple, aunque parezca muy compleja. Entonces voy a borrar este pedacito y vamos a ver las cascadas que existen del complemento. Entonces, en el complemento existen 3 vías. Tres vías. ¿Alguien leyó qué vías son? Porque son varias. ¿Es la alterna?
la vía clásica y la vía de la lisina. Lectinas. La vía de las lectinas. La vía de la lectina, Ujú. independiente de anticuerpos, algo así. O unida a la manosa, perdón. Ok. Sí, así es. Entonces son tres vías. Una vía clásica, y se llama clásica porque fue la primera que se descubrió, ¿no? Entonces tenemos la vía clásica, tenemos una vía alterna y tenemos una vía que se le conoce como vía de las lectinas, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver cada una y vamos a ver que realmente es sumamente simple las vías del complemento, ¿no? Aunque así se vea que es muy largo y todo ese tipo de cosas, vamos a ver que no es así. Bueno, entonces vamos a empezar por la vía clásica, porque, como les decía, la vía clásica fue la que inició todo esto, ¿no? Entonces, la vía clásica va a iniciar siempre con el apoyo de un anticuerpo, ¿no? Eso es lo que va a diferenciar a la vía clásica del resto de las vías. Entonces, va a iniciar o va a ser dependiente de anticuerpos, ¿sí? Ahora, todas estas vías del complemento funcionan muy rápido y el complemento, las proteínas del complemento se sintetizan principalmente en el hígado, ¿no? Y entonces lo que van a hacer esas proteínas, pues van a estar circulando en el plasma, en los líquidos corporales, en el líquido intersticial, que es el líquido que está entre célula y célula. Y entonces cuando un microorganismo, como vimos en el esquema de la clase anterior, atraviesa la membrana basal de las células epiteliales y entra a lo que son ya propiamente el tejido conectivo, es cuando se empieza a activar el complemento. Entonces, ¿cómo se activa el complemento? Para activarse el complemento, tenemos nosotros que la superficie de los microorganismos, ¿no? La superficie de los microorganismos normalmente tienen terminaciones en azúcares que son distintos a los de las células de los eucariotes. En este caso estamos hablando de los mamíferos, vamos a verlo principalmente en mamíferos. Y entonces, como tiene azúcares distintos la pared microbiana, ya sea de bacterias gram positivas, gram negativas, protozoarios o virus, entonces como son proteínas y azúcares distintos o glicoproteínas, entonces el complemento evolucionó para detectar esa diferencia. Y cuando la detecta, se va a activar. Entonces, si yo tengo aquí azúcares y glicoproteínas distintas, entonces esto va a ser una señal para que rápidamente empiece las cascadas del complemento, ¿no? Entonces, la voy a hacer un poquito más abajo para que vean ustedes cómo es muy simple, ¿no? Entonces yo tengo aquí la vía clásica, tengo la superficie microbiana y esta es detectada rápidamente, en este caso por la vía clásica, por un anticuerpo. Entonces el anticuerpo lo voy a dibujar siempre en forma de Y, porque cuando veamos la estructura del anticuerpo, pues vamos a ver por qué. Entonces el anticuerpo, que es una proteína que se sintetiza y es dirigida contra los microorganismos y contra cualquier antígeno extraño, lo que va a hacer aquí el anticuerpo es empezarse a unir a la pared o a la superficie de los microbios, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a unir y empiezan a recubrir al microbio, lo que va a suceder es que va a empezar, en el caso de la vía clásica, aquí ya formó un puente, ¿no? O sea, una terminación. Cuando se juntan dos anticuerpos muy cercanos, lo que van a hacer es fijar una de las proteínas del complemento. Entonces, esa proteína pues va a ser C1Q, ¿sí? Entonces, C1Q se va a unir aquí a las dos partes que se llaman porción FC del complemento, del anticuerpo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Cuando ella se una ahí, va a dejar expuestos sitios lo que se le conoce como sitios activos.
Entonces, si lo vieron en bioquímica, pues será más fácil, pero si no lo vieron, cuando una molécula se une a otra, cambia su estructura tridimensional y se abren espacios donde se pueden empezar a acoplar otras, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Entonces, cuando C1Q se une a los anticuerpos, deja un sitio activo porque cambió su estructura tridimensional y entonces se le une C1R y C1S. ¿Sí? Entonces, se hace un trímero, o sea, es decir, se unen 3 proteínas. ¿Okay? Y entonces, en los libros van a ver una molécula que se parece a un anticuerpo. Entonces, van a ver ustedes, lo voy a dibujar acá, pero ahorita lo borramos. Entonces, ¿cómo es C1? C1 pues es así como una proteína con varias patitas, ¿no? Con 8 terminaciones. Y entonces cuando se le une C1Q y C1R, lo que hace es empezárseles a unir aquí. Y aquí llega C1R y C1S, ¿no? Y entonces forma una estructura tridimensional que cuando se unen las 3 se convierte en una enzima. Entonces, ¿esto cómo se le va a llamar? Voy a borrar esto para ponerlo un poquito arriba a la vía clásica y que tengamos espacio. Clásica, ¿ok? Entonces, 2 anticuerpos en su sitio activo que va a unir a C1Q son las porciones del anticuerpo que quedaron expuestas, que se llaman FC, y entonces llega C1Q, se une ahí, y cuando se une ahí, presenta sitios de unión para que se le una entonces ahora C1R y C1S, ¿no? Entonces hay que entender que todas las proteínas del complemento están dispersas en los líquidos y que hasta que se empiezan a unir y formar sobre la superficie del microbio complejos, se van formando estructuras tridimensionales que permiten que se vayan uniendo el resto de las proteínas del complemento, ¿sí? Entonces, es importante que lo puedan entender esto, porque de aquí es la clave para aprenderse o entender lo que es el complemento. ¿Sí les queda claro hasta aquí? Sí. Sí, ok. Bueno, Doctor, entonces, ¿qué va a suceder cuando ya está aquí? Precisamente, este complejo C1QRS es lo que se conoce como la primera parte del complemento, que es C1. Entonces, C1 es el conjunto de estas 3 moléculas, ¿sí? Ese es C1. Entonces, todas estas moléculas, lo que son es, forman una proteína que se llama C1. Ahora, C1, ya formado así, pasa de ser proteínas que no tenían ninguna actividad funcional a ser una enzima. Y entonces, cuando son enzimas, no sé si se acuerdan de algo de bioquímica, pero se le pone una línea encima, ¿no? Déjenme apagar esta cosa. Listo. Entonces, se le pone una línea encima, que significa que esto es una enzima, quiere decir que tiene acción enzimática y va a empezar a trabajar sobre un sustrato. Entonces, el sustrato de C1, en lugar de ser, ¿se acuerdan que les dije que cuando las descubrieron que les pusieron números, pero cuando vieron su función se dieron cuenta que se habían equivocado en algunos números y que no iban así en la secuencia que se había puesto? Entonces, C1, ya como enzima, lo que va a hacer es cortar a otra molécula del complemento porque es una enzima. Entonces, lo que va a hacer es que entre lo que está circulando aquí va a estar una molécula del complemento que es C4. Entonces, cuando C4 se acerca, porque obviamente es atraído por la estructura tridimensional de C1, lo que va a suceder, voy a borrar esto de aquí para que podamos verlo. Lo que va a suceder es que cuando C4 pase aquí por esta enzima, la enzima va a tener un efecto C1 sobre ella, la va a cortar, ¿no?
y entonces se van a formar dos partes, C4A y C4B, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que este rectángulo así es C4. Entonces, cuando actúe sobre el C1, ¿qué es lo que va a suceder? Que quedan dos partes, ¿no? Una más pequeña, que es C4A, y una más grande, que es C4B, ¿sí? Entonces, lo que hizo C1 fue cortar a C4 en dos partes, ¿no? Ahora, C4A, lo que va a suceder con ella es que va a seguir en la circulación de los líquidos y de la sangre. Entonces, se va a circulación, ¿sí? Y entonces, C4B lo que va a hacer es, esta es la misma superficie microbiana, aquí la voy a poner como una continuación. Y entonces, C4B lo que va a hacer es unirse aquí a la membrana de la célula bacteriana o del virus, la superficie de un virus o de un protozoario. Entonces se va a anclar ahí, se va a unir a los componentes de la pared. ¿Okay? Ahora, así como lo hizo con C4, después de que empiece a cortar C4, va a empezar también a cortar a otra proteína del complemento, que es C2, ¿sí? Entonces C2 va a ser cortada y entonces nos va a dar lo mismo, C2A y C2B, ¿sí? Igual lo va a cortar aquí, tal cual. Entonces, aquí va a suceder algo distinto, que es realmente de las pocas cosas que tienen que fijarse muy bien para que no caigan en algún error. Aquí, en lugar de que sea C2A, que se vaya a la circulación, y C2B se una a la superficie, va a suceder al revés. Entonces, C2B es la que se va a ir a la circulación. Entonces, se va a ir a la circulación y C2A se va a unir a C4B aquí. Entonces, vamos a tener aquí a C2A. ¿Sí? ¿Ok? Y cuando se unan los dos y formen ese complejo, entonces ahora van a tener una actividad enzimática, es decir, aquí ya se convirtieron también en una enzima cuando están las dos juntas. Entonces, a esta enzima que se acaba de formar, se le va a conocer como convertasa. ¿Sí? Se le va a conocer como convertasa de C3. Entonces, ¿por qué se va a llamar convertasa de C3? Pues porque precisamente lo que va a hacer es que como se convirtió en una enzima, va a empezar a cortar ahora a otro elemento del complemento, que ahora es C3, ¿no? Entonces, aquí a un lado les voy a poner cómo va la secuencia. Entonces, primero tengo anticuerpo, luego a estos anticuerpos se les unió tres componentes, C1Q más C1R más C1S, y estos formaron a C1, ¿no? C1 tiene actividad enzimática, y entonces lo que va a hacer C1 es convertir C4, ¿no?, en dos fragmentos, aquí, C4A y C4B, y a su vez también va a convertir a C2 en C2A y C2B. ¿Sí? Y estos componentes, como habíamos dicho, estos dos se van a unir en la membrana de un microorganismo y estos van a funcionar como una enzima que ahora se llama convertasa. ¿Sí? De C3. ¿Okay? Sí, hasta aquí todos vamos en el mismo canal. Si alguien tiene dudas, con todo gusto podemos regresarnos, ¿no? ¿No? ¿Todos estamos bien?
Ok, bueno, si todos están, si todos ya entendieron esta parte, esta es la parte, digamos, un poco más complicada. A partir de aquí es mucho más sencillo, porque si este se convirtió en una convertasa de C3, significa que entonces ahora, así como C1 tiene actividad sobre C2 y C4, esta enzima, que se llama convertasa de C3, lo que va a tener acción enzimática pues va a ser sobre C3. Entonces, cuando C3 pase por aquí, va a ser cortado en dos partes, que va a ser C3A y C3B, ¿no? Aquí vuelve a la normalidad todo y entonces C3A se va a ir a la circulación y C3B se va a empezar a depositar en las paredes de los microorganismos, ¿sí? Entonces se va a depositar en las superficies. ¿Ok? C3B no va a reconocer superficies de células normales, bueno, no normales, sino eucariotas, y entonces lo que va a suceder es que C3B se va a empezar a depositar en las superficies. Entonces, yo tengo aquí mi superficie, ¿no? Microbiana. Y entonces, ahora, ¿qué voy a tener? Fíjense cómo va a suceder esto. Yo voy a tener C4B, C2A, y luego entonces a C3B, ¿no? Cuando están los tres juntos, ahora también va a tener actividad enzimática, y ahora en lugar de llamarse convertasa de C3, ¿qué componente seguiría? Ya tenemos el 1, 2, 3, 4, entonces sigue el componente 5, y entonces, ¿cómo le pondríamos a esta enzima? Le pondríamos convertasa también, pero ahora ¿de quién? De C5, ¿no? Vamos a hacer bien el 5. Okay. Entonces ahora ya tenemos tres enzimas aquí. Tenemos C1, que se formó con C1QRS, que va a cortar o va a tener actividad enzimática en C4 y en C2. A su vez, cuando esté haciendo estos cortes, estos productos se van a unir ahora en la membrana y van a formar una enzima, que es la convertasa de C3. Cuando empiecen a cortar a C3, C3B se va a unir a ellas también, y entonces ahora vamos a tener una enzima distinta. Ahora vamos a tener una enzima que igual se va a llamar convertasa, porque va a convertir un producto, pero ahora es de C5. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Pues que ahora a quien va a cortar, pues es a C5, ¿no? ¿En qué lo irá a cortar? Pues igual va a suceder, ¿no? Entonces lo va a cortar a C5 aquí voy a poner C5, C5, y a C5 la va a cortar en C5A y C5B. ¿Okay? ¿Qué va a suceder con C5A? C5A se va a ir a circulación como todas, ¿no? Como se fue C3A, y C5B ya no va a funcionar propiamente como una enzima, pero sí se va a unir también a la superficie microbiana. ¿Sí? Y entonces vamos a tener que se va a unir aquí C5B. ¿Okay? Ahora, cuando C5B se une a la superficie de un microorganismo, o sea, del mismo microorganismo que está atacando, en lugar de empezarse a unir otros componentes para formar una enzima como estos, aquí ya se van a empezar a unir directamente componentes completos del complemento. A partir de aquí es súper simple porque el C5B lo que va a hacer es atraer para que se pueda unir ahí a C6, a C7, ¿sí? A C8, y ya que esté unido
C5b con C6, C7, C8. Estos ya no, si se fijan, pues ya no tuvieron actividad enzimática sobre ellos. Y entonces cuando están así, forman una estructura que permite que se empiece a ensamblar el último componente del complemento, que es C9. Pero aquí va a haber una diferencia, que va a llegar C9 y se va a empezar a anclar aquí, o sea, en la misma superficie, ¿no? Aquí, aquí. Y va a empezar a polimerizar. ¿Qué quiere decir polimerizar? Que muchas proteínas idénticas, o sea, C9, se empiezan a unir, pero empiezan a formar algo así como una empalizada, o sea, como una barrera, perdón, este es C9, ¿sí? Que lo que van a hacer es que como se empiezan a clavar en la superficie microbiana, empiezan a separarla, ¿no? Entonces empiezan a clavar aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí en la membrana de los microorganismos, en su superficie, y entonces, si empiezan a clavarse así tridimensionalmente, lo que vamos a ver es que forman un círculo, o sea, un poro entre la parte externa y el interior del microorganismo. Y cuando forman este poro, pues es un boquete que se le hace al microorganismo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ya no tiene control ni selectividad de lo que entra y sale, sobre todo los iones, y entonces va a haber un choque osmótico, porque aquí va a entrar, ¿no? Y salir componentes sin control. Y esto lo que va a llevar, pues, es a la lisis, ¿no? De los microorganismos. ¿Okay? Entonces, se formó un poro, ¿no? Si lo viéramos de perfil, lo que estaríamos viendo es que estaría así la superficie del microorganismo, se formaría un poro aquí en su membrana, ¿no? Y este está formado por C9, porque C9 se va clavando así, y entonces se empieza a empujar las moléculas de la membrana para formarles un poro, ¿no? Entonces, cuando les forma este poro, pues es cuando empieza a entrar y salir líquidos. Ahora, imagínense que el microorganismo, para darnos una idea de por qué lo revientan tan rápido, vamos a suponer que este es el microorganismo completo, ¿no? Y ahora imagínense que está recubierto por anticuerpos que son muy chiquititos y que tiene así cientos de anticuerpos aquí unidos. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos cientos de anticuerpos que van rodeando aquí? Pues que estos anticuerpos van a formar cientos o miles de moléculas de estas, y entonces al final realmente lo que va a suceder es que se van a formar miles de poros en toda la membrana, ¿no? Y entonces rápidamente la célula o el microorganismo va a reventarse. ¿Sí? ¿Sí les quedó claro hasta aquí? Yo tengo una duda. Después de C3A, también ahí entra C5. Sí. Y gracias a que esos se unen, se hace la convertasa. Y eso es lo que los divide C5b y C5. C5A, ¿sí? O sea, aquí tenemos esta convertasa, ¿no? Que va a Ajá. empezar de C3, cuyos componentes es C4B, C2A. Los cortan a C3, C3 se divide en dos, C3A y C3B, y C3B se empieza a depositar también, y entre esas formas de depositarse se empieza a unir a estos que ya se habían formado, y ahora es una enzima que es la convertasa de C5, entonces exactamente lo que va a hacer es cortar a C5 en los dos componentes, en A y B, ¿no? A se va a ir a la superficie y C5b se va a empezar a unir a la membrana o a la superficie de los microorganismos, y ahí se le van a empezar a unir todas las demás proteínas del complemento de manera directa. ¿Okay? Hasta que llegan a C9, que C9 es la que se une y se empieza a polimerizar, o sea, se empieza a hacer una repetición de ella misma y forma un poro para que el microorganismo sea destruido. ¿Sí? Ay, ya, gracias. Ok. Bueno, entonces a este complejo se le llama complejo de ataque a la membrana y popularmente se le conoce por sus siglas en inglés como MAC.
Entonces, ¿qué es el complejo de ataque a la membrana? Pues es desde C5b hasta C9, ¿no? Entonces, todo esto es un complejo de ataque a la membrana. Y este complejo de ataque a la membrana va a llevar a una lisis del microorganismo, ¿sí? Entonces, esta es la vía clásica. Entonces, si se fijan, los puntos un poquito más complicados, que realmente no son tanto, es cómo se forma C1Q, RS, que al final da C1,